Episodio 23 de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Capítulo 11. El concepto del absoluto, Dios, versus la realización personal del absoluto, Dios. La humanidad ha conceptualizado en el pasado a un absoluto que está ahí fuera, en el cielo, a distancia de los seres humanos. Se representaba al absoluto Dios como un ser barbudo y grande, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, suspendido en el espacio y a veces aproximándose a los humanos. La idea de Dios como creador, más que como presencia permanente, ha dado lugar a limitaciones conceptuales en el pasado. Se le han otorgado muchas características antropomórficas y se ha llegado a creer que es un ser emocional, que se alegra o se disgusta, que es susceptible de ofenderse y que tiene casi un ego humano a través del cual puede llegar a ser vengativo, castigador, celoso y juzgador. Se ha pensado que es un ser caprichoso que crea seres humanos desiguales en su conocimiento, pero iguales en su responsabilidad, y que tiene pueblos preferidos. De todo lo anterior se han extraído imágenes que muestran a absoluto Dios a la vez como un ser benigno, pero también capaz de condenar a sus hijos al sufrimiento eterno. Estas creencias y otras parecidas han llevado a muchos pensadores a rechazar tales ideas, cometiendo el error de negar la existencia del absoluto Dios. Sin embargo, el que las ideas antropomórficas de absoluto Dios sean falsas no conduce necesariamente a descartar la existencia de la divinidad. La antigua visión de un absoluto Dios juzgador y de la existencia de infierno, purgatorio y cielo, no muy bien definidos, no es desde luego lo que más contribuye al crecimiento espiritual, porque no deja claro el mapa a seguir, ni motiva suficientemente para la transformación radical. Se entendería que basta con aprobar el examen, ni, por último, ofrece una comprensión clara de lo que en realidad ocurre. El Antiguo Testamento separa la creación de la figura del Creador a través del lenguaje dualista, sujeto, objeto y verbos transitivos. Más allá de la mente, se comprende que la creación o emergencia está situada fuera de los confines de la flecha temporal. El universo es el contenido, el absoluto, la fuente y el contexto donde todo se desarrolla. La gracia del absoluto hace posible que la potencialidad se manifieste en el universo observable. El mundo se encuentra en creación continuada. Esto significa que el Creador está actuando como un principio animador interior. El absoluto actúa como evolucionador. Interior íntimo meo et superior sumo meo, decía San Agustín. Un mundo completamente hecho, finalizado, estático, se desprende de su creador. Por el contrario, un mundo que se está haciendo, es decir, en vías de unificación, no podría desprenderse de su creador, de ese principio evolucionador y unificador que es responsable de su desarrollo. Independientemente de lo señalado, algunos seres humanos han conseguido ser conscientes de la continua presencia del absoluto como un poder contextual más allá de la mente. A partir de ciertos niveles de desarrollo, los conceptos espirituales dejan de ser algo intangible para convertirse en una experiencia real y cotidiana. Compartir estas experiencias con personas de desarrollo espiritual da lugar a la corroboración experiencial. Como consecuencia, la creencia se sustituye por el conocimiento directo, la experiencia. Algunas religiones monoteístas han contribuido a crear un concepto sobre el absoluto que le confiere características sobrehumanas
y lo convierte en una entidad definible. Sin embargo, el absoluto, como realidad última, se revela a través de la búsqueda del sustrato y de la fuente de la propia conciencia y aparece como el último contexto no lineal fuera de toda definición posible. Con la iluminación se comprende que no hay una relación separada entre el absoluto y el ser humano. Esta revelación unio-mística está en la base de las tradiciones místicas cristianas, del sufismo, del budismo y del hinduismo a través del yoga. La presencia revelada se encuentra más allá del concepto, la definición, el discurso intelectual o la disputa. La resolución de toda duda intelectual siempre es experiencial. En otro orden de cosas, el estado de la no-mente es el despertar a una nueva esfera que, al principio, puede parecer un poco abrumadora. Lo que queda del antiguo yo está como aturdido ante el asombro de la realización. Todo está vivo y resplandece, todo es divino y es uno. Existe una paz masticable y una sensación de haber vuelto a casa por fin. No hay posibilidad de miedo. Estas realidades son evidentes y sustituyen a todos los pensamientos, conceptos e imágenes anteriores. La serenidad lo impregna todo. En esta situación uno se da cuenta de que el yo está por todas partes, no localizado, y no se sienten deseos de nada. Todo se conoce y está presente, así que no hay nada por conocer o acerca de qué conocer. Todas las preguntas se ven respondidas, así que tampoco hay nada sobre lo que preguntar. Los sentimientos desaparecen y los sustituye una paz absoluta desde la que se pueden generar sentimientos positivos a voluntad. Al principio se produce una agonía del yo, ego, y la voluntad personal se disuelve en la divina. Todo parece ser como es, como consecuencia del curso evolutivo continuo de la creación. Todo sucede por sí mismo como expresión de su esencia y de las condiciones imperantes. Como testigo, uno presencia las potencialidades a medida que emergen como actualidades. La esencia del universo se revela como un gran espectáculo, como un regalo de amor y confianza. Al alcanzar el estado de la no-mente, se pierde la identificación con el cuerpo y, en un principio, cuesta algo de esfuerzo poner la atención en cuestiones del mundo material. Según avanza el proceso, esto se va haciendo más fácil, hasta llegar a la perfecta integración de los dos mundos. La dificultad inicial estriba en que, al descubrir la paz, lo que queda de ego se resiste a ponerla en peligro y ve los asuntos mundanos como intrascendentes, como una película de la que uno ya no es parte. La presencia del Espíritu Santo aparece como traductora y se produce una pequeña demora entre lo que dicen las personas y la comprensión de ello. El pensamiento ordinario ya no es habitual. En su lugar aparecen el silencio y el reposo, y hay que hacer un pequeño esfuerzo para utilizarlos. Cuando la mente ordinaria se reactiva, lo hace contra el telón de fondo de la serenidad y el silencio, que no es reemplazado. Lleva tiempo y energía cambiar el enfoque desde la esencia a la forma. El mundo parece preocupado con los detalles en lugar de con la esencia. En ese estado se usa la antigua personalidad para comunicarse con el mundo y el humor para recontextualizar los puntos de vista distorsionados de la gente. El yo intenta tener un contacto sanador con el yo de la persona que está sufriendo. Se abre a contactar con los otros yoes mediante escritos, conferencias o transmitiendo información que pueda resultar útil. Dicho de forma simple, la iluminación es el estado en el cual el sentido del yo
pasa desde lo material, lineal, limitado, hasta lo infinito, no lineal e informe. Desde la percepción de la forma como objetiva y real hasta la realización de lo puramente subjetivo como realidad última. Por otra parte, el crecimiento espiritual se acelera cuando se convierte en la intención predominante. Es importante señalar también que en el pasado a veces se ha confundido la espiritualidad con la devoción, sin resaltar la importancia de un desarrollo psicológico adecuado para integrar e interpretar adecuadamente las experiencias espirituales. Como dice el maestro Swami Purna, no hay paz sin sabiduría, pero no hay gozo sin amor. Parece pues claro que es conveniente combinar la devoción con el perfeccionamiento del ego para poder trascenderlo. Es mucho más problemático intentar trascender un ego no perfeccionado por mucha devoción que se tenga. Tradicionalmente se ha hablado de dos caminos diferentes para llegar a la iluminación: el camino del conocimiento, jnana, y el camino de la devoción, bhakti. El primero es menos jugoso, pero más estable. El segundo, al contrario, es más jugoso, pero menos estable. Al final se unen los dos, porque la comprensión abre el corazón y la devoción aclara la mente. La sabiduría es como la leña y la devoción como el fuego. El conocimiento hace que la devoción se mantenga constante. La sabiduría es igual a conocimiento más rendición. Como dijo Lao Tse, en el camino de adquirir conocimiento, todos los días se añade algo. En el camino del desarrollo espiritual, todos los días se suelta algo. Una pregunta importante en este punto sería, ¿por qué no llega más gente al estado de la iluminación? Fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, la cultura y el contexto no ayudan porque están muy materializados. A las personas se les enseña a intentar cambiar las cosas ahí fuera y esa actitud impide la iluminación. En segundo lugar, hay una falta de intención e intensidad de enfoque. Si no se busca la iluminación más que cualquier otra cosa, la atracción gravitacional del mundo será lo suficientemente fuerte como para no lograr trascenderla. El problema de comprensión radica en que se priorizan otras cosas antes que la iluminación. La pregunta fundamental que todos deberían hacerse ya se formuló en el Evangelio. ¿Estás dispuesto a soltar, no necesariamente dejar? ¿Estás dispuesto a soltar todo para encontrar todo? La mayoría de las personas se ven atraídas por su propia vida en la linealidad, con poca creatividad y gozo. Pero es posible cambiar el paradigma en la mente, lo que a su vez abrirá el corazón a través de un entrelazamiento jerárquico. En palabras de Paramahansa Yogananda, la pureza del intelecto otorga al ser humano la facultad de razonar acertadamente, pero la pureza de corazón le brinda el contacto con Dios. La capacidad intelectual es una cualidad del poder de razonamiento y la sabiduría es la cualidad liberadora que posee el alma. Cuando la razón se purifica a través del sereno discernimiento, se transforma en sabiduría. La visión pura de la sabiduría debe combinarse con el sentimiento puro que viene del corazón. La sabiduría indica el camino correcto y el corazón purificado desea y ama seguir ese sendero. Todas las cualidades del alma reveladas por la sabiduría deben seguirse de todo corazón y no sólo de forma teórica o intelectual. Capítulo 12.
¿necesitamos un maestro? La respuesta a esta pregunta, como frecuentemente ocurre en esta nueva visión, no es sí o no, sino sí y no. Estrictamente hablando, para evolucionar no es necesario un maestro, porque el ser humano cuenta con la ayuda de la gracia y de la ley de la saturación, según la cual llega un momento en el que las personas se saturan de sufrir y se deciden a intentar nuevas formas de comprender la vida. La ley de correspondencia o karma es un profesor impersonal que ayuda en la necesidad de crecimiento y responsabilidad personal. Al disponerse a aprender, las personas se encuentran con muchos libros, películas y testimonios de terceros que les pueden guiar hacia la verdad de una forma más impersonal que un maestro. La verdad ha sido ya ampliamente explicada a lo largo de la historia, en el Evangelio, el Bhagavad Gita, el Tao, etc. Además, existe mucha literatura dedicada a la interpretación o explicación de esa verdad, y aunque algunas obras serán mejores que otras, cada uno puede usar su discernimiento para navegar entre ellas. Al hacerlo, se pueden seguir dos caminos diferentes. Usar el intelecto para ver qué tiene más sentido de forma abstracta, o usar el interior para ver qué proporciona más paz. Si para evaluar las distintas interpretaciones se usa el criterio de la sensación interior de paz, se estará haciendo uso de una facultad superior, la intuición, lo que resultará más eficaz que utilizar el criterio de la mente. Como ya se ha explicado anteriormente, todo lo que viene de arriba trae paz como consecuencia natural. Por sus frutos los conoceréis. Lucas 6, versículo 43. No se refiere solo a los árboles o a los profetas, sino también a las ideas y a las interpretaciones. Si se quiere acceder a las mejores versiones de la verdad, podría ser mejor acudir a la interpretación de las enseñanzas de los místicos, conciencia cósmica, y dejar un poco de lado las interpretaciones desarrolladas desde la conciencia del yo. Esto es así porque, por muy intelectualmente brillantes que puedan ser las construcciones racionales, no escapan de la dualidad y la linealidad. La verdad, sin embargo, es amor y es no lineal y no dual. Esto, hasta ahora, solo lo han comprendido los místicos y no los teólogos o filósofos. La verdad plena no puede encontrarse en dogmas racionales, sino que se expresa a través del amor, la paz y la compasión. Se presentan a continuación algunas frases de los místicos al respecto. Por ejemplo, de San Agustín: ama y haz lo que quieras. O de San Pablo: si el hombre pudiese llegar al reino interior a través solo del cumplimiento de la ley, Cristo murió por nada. Gálatas 2, 21. Otro ejemplo de la carta de San Pablo a los Gálatas: no seáis esclavos de la ley. Estas frases no son dogmáticas, aunque puedan resultar confusas para un nivel de conciencia inferior, que puede interpretarlas como una invitación a la relajación y al caos. Nada más lejos de la intención de quienes las pronunciaron. La ley del amor es mucho más exigente que la ley moral. La ley y la moral son necesarias en este mundo de la forma, pero el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, descubierto el reino interior, lo que pertenece al mundo se respeta, pero no se necesita. El amor es la unidad del ser, y no algunos aspectos parciales de éste que, en ocasiones, se toman como absolutas. No es posible alcanzar internamente un nivel de conciencia superior simplemente escuchando las palabras que desde allí se pronuncian, sino que es necesario entrar en ese nivel.
De ahí la dificultad de interpretar de manera correcta las palabras de los sabios. Muchas personas que ejercen de maestros en la actualidad no han descubierto todavía el reino en su interior, y eso limita su labor. Toda buena interpretación de la verdad conduce al descentramiento y la desmaterialización del pensamiento y sobre todo trae la paz. Dicho esto, además de escuchar y confiar en el maestro interior, puede ser muy conveniente contar con uno para acelerar el proceso de descubrimiento del reino interior o iluminación. Nadie puede crecer por otro, pero un buen maestro cumple dos funciones importantes: ayudar a las personas a distinguir el polvo de la paja y transmitir su vibración. Pero, ¿quién es un verdadero maestro? La mente no tiene facilidad para discernir la esencia de las cosas, sino que es un instrumento que sirve para clasificar y analizar. Sin embargo, así como la mente sirve para jugar al ajedrez, la superior intuición es la herramienta adecuada para conocer la esencia. Existe el peligro de dejarse influir por falsos maestros o falsos gurús que, aunque tengan mucho carisma y numerosos seguidores, si ellos mismos no han descubierto en su interior el reino, no serán los maestros adecuados. No hay que dejarse impresionar por títulos, vestimentas extravagantes o poderes paranormales. La pregunta ha de ser más bien: ¿transmiten paz? Las señas de identidad del verdadero maestro son la humildad, la sencillez, la compasión, la sabiduría y la paz. Para los maestros de verdad es irrelevante el número de seguidores y no se detecta en ellos ningún interés por el dinero o el poder material. También evitan el culto a la personalidad. Muchos líderes y grupos religiosos, incluyendo muchos también del New Age, ponen énfasis en atuendos extraños, todo tipo de símbolos, lectura de cartas, canalizaciones, médiums, cantos, etc. Han llegado incluso a adoptar una atmósfera carnavalesca y frecuentemente venden su integridad espiritual a cambio de obtener poder sobre los demás, sumidos como están en sus delirios de grandeza. Por el contrario, el don que ofrecen los verdaderos maestros no se limita a la información o a la sabiduría que transmiten, sino que tiene que ver directamente con el nivel de conciencia del cual emanan. Su poder se sustenta en la pureza del contexto. El valor de muchas enseñanzas se ha visto disminuido por el error del contexto desde el que fueron transmitidas, quedando así alterado su sentido. De este modo, se puede excusar y racionalizar cualquier crimen mediante afirmaciones distorsionadas proclamadas como verdaderas por el solo hecho de haber sido tomadas de las Escrituras por los que buscan poder y control sobre los demás. Así ha sido como, en ocasiones, se ha arrastrado a civilizaciones enteras de forma piadosa, pero arrogante, a una muerte inexorable. La buena noticia es que todos estos imperios expiran antes o después, porque no están alineados con la verdad. Todas las supuestas diferencias entre las enseñanzas de la verdad son malentendidos y limitaciones del contexto. Puede haber diferencias en las religiones, pero no en la verdadera espiritualidad. La verdad es indivisible, omniabarcante y perenne. El estado del yo es evidente en sí mismo y abarca todo lo que es, pues la totalidad no admite divisiones. Debido a los bloqueos que pone el ego al despertar de la conciencia cósmica, que está dentro de todo ser humano como potencial, las personas necesitan reconectar con la verdad a través del maestro interior o también de un maestro exterior. El maestro, debido a su propia evolución, tiene un mayor contacto con el yo que le permite enseñar
y hacer de guía, acortando así el proceso del discípulo. El mero hecho de poder escuchar una gran enseñanza es, en sí mismo, una consecuencia de la correspondencia espiritual. El verdadero maestro es ya un ser iluminado y como tal, total y completo. No necesita reunirse con discípulos ni obtiene nada teniendo seguidores. Para él, el cuerpo solo tiene relevancia como vehículo de comunicación con otras personas que quieren aprender, pero por lo demás no mantiene ninguna atracción o aversión por el mundo y sus contenidos. Un maestro verdadero ha ido más allá de la dicha en cierto modo incapacitante de la aparición de la conciencia cósmica y existe en un estado de alegría no emocional que consiste en una omnisciencia y una certeza sobre la totalidad del absoluto. Es trabajo suyo traducir lo inefable en comprensible e intentar anticipar los malentendidos que puedan aparecer en el proceso de los discípulos. El maestro sirve a sus seguidores también de una forma no verbal, en la que la conciencia iluminada transmite esa frecuencia vibratoria al campo del pensamiento humano. Esta enseñanza es una decisión y resultado de un acuerdo. Hay pastores religiosos que han estudiado filosofía y teología o religiones comparadas, por lo que saben mucho acerca de, pero si no han entrado ellos mismos en la conciencia cósmica, no pueden transmitir una vibración de la que carecen. Para la conciencia del yo, las enseñanzas intelectuales acerca de serán muy útiles, y es un proceso por el que muchas almas habrán de pasar. Pero para un discípulo que ya ha completado ese proceso y que está seriamente comprometido con alcanzar la iluminación, solo los verdaderos maestros serán de ayuda. Como se ha mencionado anteriormente, todo el universo consta de energía más información, y cuanto mayor es la vibración energética, más información se puede contener. Como también se comentó en capítulos anteriores, si se pudiese inventar una máquina que elevase la vibración de las personas artificialmente, éstas no necesitarían pasar por el proceso de crecimiento espiritual, que en realidad consiste en el aumento de la propia vibración, porque obtendrían la información automáticamente a partir de esa vibración. Desafortunadamente, la tecnología no podrá lograr esto, porque si lo hiciera, se destruirían los procesos universales. Un verdadero maestro es lo más parecido a esa máquina hipotética y, contagiando a sus discípulos de su propia vibración, puede acelerar su proceso de crecimiento. En Occidente no existe mucha tradición sobre la transmisión energética entre maestro y discípulo, aunque sí la ha habido en la práctica, porque nadie puede escapar de los procesos de la física. También ha habido en Occidente una gran tradición de contar con un director espiritual avanzado en el proceso de ayuda al discípulo en su crecimiento a través de las enseñanzas de aquel. Sin embargo, en Oriente sí existe la tradición maestro-discípulo desde tiempos remotos. La relación entre el discípulo y el maestro en las culturas orientales se remonta hasta los tiempos védicos y equivale a la relación entre la divinidad y el alma individual. La búsqueda y el reconocimiento del verdadero maestro se considera uno de los pasos más importantes en el desarrollo de todo discípulo comprometido. Swami Purna. Vamos a describir brevemente cómo se entendería este proceso en la espiritualidad oriental. En Oriente, la relación entre el maestro o gurú y el discípulo es estrictamente espiritual, no mundana ni material, y es diferente de la relación que se mantiene con la familia o con los amigos.
Antes de llegar a tener una relación personal con el maestro verdadero o Sadgurú, muy frecuentemente los discípulos han tenido anteriormente relación con maestros menos calificados. El maestro totalmente iluminado aparece en la vida del discípulo cuando éste ya está listo para encarar los últimos pasos antes de la liberación. Si apareciese antes, el discípulo podría no reconocerle o no aprovechar todo el potencial que le puede ofrecer. En la tradición védica, uno de los servicios más importantes que el maestro realiza con su discípulo es la transmisión del Satki, energía espiritual, a través de lo que se llama Satkipat. Según esta tradición, la energía espiritual, Satki o Kundalini, permanece enroscada en el Muladhara Chakra en la base de la columna vertebral. La palabra Mula significa raíz y Adhara significa soporte. Saktipat es el mecanismo a través del cual el maestro transmite su propia energía espiritual al discípulo, despertándola a su vez en él. Kundalini puede despertar por sí misma a través de la dedicación espiritual y el mérito kármico, pero la manera más eficaz de despertarla es recibiendo Saktipat por medio del Sadgurú. Cuando es el Sadgurú quien activa esta energía, también administra su aparición, evitando al discípulo efectos físicos desagradables o incomprensibles que a veces ocurren si el despertar es espontáneo y no guiado. Una vez que la energía Kundalini ha despertado, el camino hacia la iluminación es seguro. Kundalini tiene efectos físicos, psicológicos y espirituales. Al despertar, Kundalini asciende más o menos rápidamente desde el Muladhara Chakra hasta el Sahasrara Chakra, purificando todo lo que está bloqueado en su camino. El maestro no puede dar Saktipat a todo el mundo, porque hacerlo antes de tiempo, sin que el discípulo haya alcanzado ya una cierta vibración, puede resultar peligroso. Este es el discernimiento del maestro. Generalmente, el discípulo ha tenido que desarrollar una cierta comprensión previa, entrenarse en la aplicación de las verdades espirituales en su propia vida, al menos en cierto grado, aquietar previamente su cuerpo emocional, también en cierto grado, y además tiene que haber desarrollado una intención de servicio. El despertar de Kundalini puede tomar formas diferentes en cada persona. A veces aparece como un boom muy fuerte y otras de forma más suave y gradual, pero en todos los casos es una experiencia transformadora y exquisita. El ascenso de Kundalini purifica todo a su paso, aclara y calma la mente y produce un sentimiento interno de paz que se experimenta como una paz densa y casi masticable. El despertar de Kundalini supone el comienzo del proceso de iluminación. Es un gran regalo del maestro al discípulo, porque de esa forma se limpian muy eficazmente los traumas del inconsciente sin tener que pasar por el tedioso proceso habitual. Es como si todo ocurriese por primera vez, como si no hubiese patrones emocionales adquiridos condicionando la respuesta ante la situación. Uno se convierte en un niño en el sentido en que no existen ya emociones inconscientes para distorsionar las respuestas y todo momento aparece como fresco o nuevo. Sin embargo, este niño, a diferencia del niño real, siempre sabe lo que conviene hacer sin necesidad del proceso reflexivo. Es posible que muchos místicos, por desconocimiento, no hayan sido conscientes del despertar de esta energía en ellos, lo cual no quiere decir que no la hayan experimentado, sino solo que no han podido identificarla como la causante de su transformación. Algunos efectos del despertar del Kundalini son los siguientes. Se comienza a tener mucha energía,
de forma que se pueden realizar numerosas actividades espirituales o de servicio sin que aparezca el cansancio. La mente se aquieta cuando no se fija la atención en algo concreto. Se aumenta considerablemente la capacidad intuitiva y se usa mucho menos la razón para tomar decisiones en momentos concretos. Se pierden las compulsiones y se gana mucha seguridad en uno mismo. Se comienza a sentir internamente una gran unidad con todo lo que existe y se despierta la compasión. Comienzan a aparecer muchas realizaciones o comprensiones espontáneas de la verdad, y en ocasiones parece como si hubiese ciencia infusa. Por ejemplo, pueden venir espontáneamente a la mente respuestas complicadas a preguntas difíciles, sin que se sepa cómo apareció la información en ese momento. También se comienza a abandonar poco a poco la oración mental para sustituirla por una más contemplativa en la que la mente racional está más aquietada. La sensación es como si un agujero negro espiritual lo engullese a uno cada vez más profundamente. Se aquieta mucho el cuerpo emocional, por lo que ya es imposible sufrir daños emocionales, lo cual hace aumentar la paz interior. Al no tener ya sufrimiento emocional, el ego va difuminándose poco a poco. Se pierde la memoria afectiva, por lo que se limpia el pasado personal y se vive en el presente sin angustia. La salud física mejora enormemente, como si esta energía limpiase por sí misma todos los tejidos corporales de forma automática. La relación personal con el absoluto se convierte en menos dualista y ya no se le ve como un objeto separado de uno mismo, porque se ve que se existe en el absoluto y no fuera de él. En resumen, cuando Kundalini despierta y avanza por los distintos centros energéticos, aparece una persona nueva y queda poco del yo antiguo. Finalmente, es frecuente que se despierten ciertas capacidades psíquicas paranormales. Así pues, se puede concluir que todas las almas evolucionarán con o sin maestro, porque están hechas a imagen y semejanza del absoluto. Siendo esto cierto, también lo es que las almas que se hayan podido hacer correspondientes con recibir la ayuda de un maestro iluminado evolucionarán mucho más rápido, no sólo por sus enseñanzas, sino sobre todo por el contagio de la vibración de la gracia. El límite al efecto del contagio lo pone siempre el discípulo y no el maestro. Conclusión. Como se ha visto a lo largo de este libro, el universo se define ahora como una totalidad interactiva de miles de campos de energía de infinitas frecuencias que esperan la influencia de la intención para producir la manifestación formal. Por lo tanto, en la actualidad se dispone de medios suficientes para describir y comprender un principio fácil de reconocer: que la creación y la evolución son uno y el mismo proceso, creación continuada o emergencia. La realidad percibida parece estar separada en diferentes categorías o ámbitos, como lo físico versus lo no físico. Pero lo que se creía que eran distintas categorías de la existencia son solo diferentes categorías de percepción. En realidad no hay separación. La conciencia por sí misma posee la capacidad de comparar y unir lo que parecen realidades y campos dispares en una unidad integral y comprensiva de expresiones estratificadas. La comprensión de la conciencia revela que todo lo que existe, sin excepción, físico o no físico, se dispone a lo largo de un continuo identificable y discernible. No hay discontinuidad porque solo se trata de energía que se expresa a través de las características de sus diferentes rangos de frecuencia.
El universo físico es un espectro de frecuencia vibratoria. A través del tiempo, las personas espiritualmente inspiradas que se han dedicado a la búsqueda interior de la verdad han informado de que, más allá de la mente ordinaria, hay un potencial de capacidad experiencial que permite la realización de la experiencia del campo energético como la fuente de toda la existencia. El fenómeno llamado tradicionalmente de iluminación ha sido de extraña ocurrencia porque pocas personas han estado dispuestas a renunciar a su ilusión favorita, a su identificación con la materialidad o a su personalidad. Los principales avances en la comprensión de la naturaleza esencial del universo y de la evolución de la conciencia facilitan profundamente la comprensión de la evolución física y espiritual. Ya no es necesario renunciar a la razón para comprender las realidades no lineales y las influencias invisibles que permiten el avance hacia la realización personal de la realidad última. La dicotomía entre la fe y la razón se podría enmarcar hoy mejor como la diferencia entre enfocarse en las dimensiones no lineales o en lo lineal, y verificable por la lógica y los sentidos. Ese enfoque primordial depende del nivel de conciencia del que lo hace. La sabiduría integra los dos enfoques. El universo posee hardware y software. El segundo es más significativo que el primero, que solo existe para que se desarrolle aquel. Los reduccionistas seguirán estudiando el hardware, y eso está bien, pero ya no podrá ser negada la existencia del software. Y es que el universo tiene inteligencia e intención. Se puede decir que en el software se han de buscar las causas y en el hardware estudiar los efectos. Este último se queda en el cómo sin poder encontrar el porqué. Por tanto, hay que buscar en el software qué son las causas o por qué suceden. En relación con lo anterior, el compromiso con la intención de crecimiento altera el campo energético según el principio de indeterminación de Heisenberg, que a su vez colapsa la función de onda en manifestación. Para el ser humano interesado en evolucionar, estos descubrimientos son fascinantes y sus implicaciones profundas. Esta nueva forma de pensar invita a ver las cosas de otro modo. Gracias a ella se manifestará la disminución del conflicto y el aumento de la paz mental. El mundo no es lo que aparenta ser, ni sus residentes son lo que presumen ser. Ahora se dispone de pruebas suficientes para contextualizar las enseñanzas de la sabiduría perenne en un marco moderno, lo que les otorga otro tipo de validación que no se tenía antes. Sabemos dónde estamos y conocemos el camino inevitable que nos queda por delante. Las únicas preguntas que quedan por hacerse son: ¿cuánta atención e intención estamos dispuestos a invertir en este viaje para poder acelerarlo? ¿Y cómo es posible usar esta nueva información para comprender mejor las enseñanzas históricas de los maestros y ponerlas en práctica? El propósito de la experiencia humana es evolucionar, desarrollar nuestra conciencia para llenarnos de sabiduría y amor. Todos los seres humanos, sin excepción, hemos venido al mundo para trabajar en nuestro desarrollo espiritual, compartiendo y participando en experiencias con otros seres humanos. La vida es un formidable proceso pedagógico del universo. El planeta Tierra es un colegio espiritual y cada experiencia vivida se puede comparar con un curso académico. Cuando notamos que el sufrimiento está desapareciendo, que la paz interior se vuelve invulnerable y que la propia capacidad de crear, hacer, amar y servir se expresa sin condición ni restricción alguna,
significa que hemos alcanzado la sabiduría. Con el fin de sentar las bases de una nueva civilización que produzca un mayor nivel de satisfacción para todas las personas, es necesario comenzar por armonizarnos nosotros mismos. Para ello, resulta indispensable estudiar las leyes universales y aplicar los principios que conducen a la sabiduría. Hay que tomar en cuenta que sólo por medio de la práctica constante y desechando las teorías y conceptos que demuestren ser equivocados, es como llegaremos realmente a la sabiduría. Así será posible desarrollar la paz y la armonía directamente sobre el terreno, con la enseñanza de la vida diaria, puesto que ésta es la mejor escuela y la naturaleza la mejor maestra. Para alcanzar la eficiencia, únicamente hay que dejar de luchar contra el orden perfecto del universo. La ineficiencia mental es necesaria para descubrir, a través de la saturación, que existen las leyes del universo. Cuando ya hemos sufrido lo suficiente, estamos preparados para comprender las leyes. Para cesar la lucha externa, primero tiene que cesar la interna. Y para ello es necesario haber aceptado que todo lo que existe y todo lo que sucede es perfecto y necesario porque tiene un propósito de amor. Aquí finaliza Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile. Y quisiera aprovechar para agradecer al autor por haberme autorizado a grabar su hermoso libro en este audiolibro que acaban de escuchar. Muchas gracias.